Acá estamos nuevamente en este ciclo de los viernes que venimos trabajando, que hemos inaugurado, que hemos comenzado hace unos 15 días, este ciclo de entrevistas en el cual la idea es poder profundizar en aquellas riquezas que el Padre nos permite profundizar en este tiempo. Y bueno, como ustedes saben, en este ciclo vamos invitando a aquellos que consideramos que en este tiempo son portadores de esas riquezas que necesitamos y que son riquezas que al cuerpo le hacen no solo bien desde el punto de vista de palabra, de entendimiento, sino que le hacen bien al cuerpo desde el punto de vista de entender para poder luego gestionar, ¿sí? Escuchar, entender y gestionar es lo que necesitamos y lo que necesitamos vivir para que la palabra pueda permear y ser una realidad en nuestras vidas. Y hoy tenemos un invitado especial, ya es un amigo entrañable de la casa, ya lo tenemos prácticamente alquilado y bueno, nos vamos a estar enriqueciendo con la porción de Cristo que Él nos va a estar impartiendo en este tema que le hemos puesto la salvación, sus dimensiones y riquezas. Como ustedes saben, la semana pasada estuvimos viendo el video, que por esa cuestión técnica no pudimos compartir la entrevista que íbamos a hacer, pero pudimos ver el video y fuimos muy enriquecidos a través de ese video y hoy lo vamos a presentar, vamos a estar acá personalmente con él, así que quiero saludar al pastor Abel Balistreri. Hola Abel, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Saludos, amados, qué bueno verles. Un fuerte abrazo a toda la iglesia, a todos. Qué privilegio poder servir al Señor y servirles a ustedes con esto, con este tema, con este desafío y este clamor que tenemos en nuestro espíritu de entender más y más las riquezas del Señor, de su evangelio para nuestras vidas. Así que gracias. A ver, ¿qué tema este de la salvación, no? Porque se ha hablado, ya creo que hasta el hartazgo, y a veces, digo hasta el hartazgo desde el punto de vista de banalizar muchas veces el tema. Es un tema tan rico, tan importante, tan necesario de entender y que se ha banalizado tanto. Hemos escuchado durante años, Cristo sana, salva y libera, y la realidad es que eso ha hecho que como que se diluya la palabra salvación en el medio de otras palabras, y cuando la realidad es que si nos ponemos a pensar, lo fundamental es lo primero, la base, el fundamento de nuestra vida es la salvación que nos fue permitido acceder, porque también hemos dicho la salvación que nos dieron, la salvación que se nos dio, la salvación que se nos regaló, y le hemos puesto todo a la salvación. La realidad es que es algo a lo que se nos ha permitido acceder. Así es, así es. Miren, el apóstol Pablo le dijo a Romanos esta expresión que esta mañana lo leí y me impactaba y me impacta más y más cada vez que lo leo. Dice Romanos 8:24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hay un aspecto de la salvación que ya está consumado en nosotros, por lo cual ya dejó de ser esperanza, porque ya lo tenemos adquirido, ¿no? Entonces, esa salvación que ya la hemos alcanzado, pero que ahora hay otra esperanza que todavía no la vemos, ¿no? Y quizás muchas veces este versículo por nuestros preconceptos
y prejuicios evangélicos es, sí, es porque todavía no nos fuimos al cielo, ¿no? Y es reducir a la salvación a esquemas preconcebidos de que lo único que tiene para darme la salvación es que no me vaya al infierno y me vaya al cielo. Eso es tan fuerte en nuestra generación que la realidad es que nos ha privado de otro aspecto de la salvación, que es la misma salvación operando en nuestras almas y llevándonos a ver a Cristo en nuestras vidas, ¿no? En nuestras almas, expresándose en nosotros. Ahora que somos seres espirituales, somos espíritu. Dice, el apóstol Pablo le dice a los corintios, creo, a los corintios, le dice, no son carnales y andan como hombres. Me gusta esa expresión. Los reta porque le dice, son carnales, son como niños. Y le dice, anda como hombres, ¿no? Y alguien le dice, sí, soy un ser humano, se supone, pero es que la salvación viene a instalar en nosotros una vida espiritual que no nos saca de un estadio de solamente vida natural, biológica, y nos lleva a experimentar la vida espiritual como central, como primaria, y a partir de allí todas las propuestas que el Evangelio tiene para nuestros días en la tierra son fantásticas, son fabulosas, no fabulosas, son extraordinarias. Las tenemos que buscar, anhelar, disfrutar, conocer, ¿no? A ver, si tendríamos que definir la salvación, ¿sí? Me encantó lo que decías de Pablo a los corintios, esas ironías que se permitía Pablo cuando les hablaba. Y en esas ironías, o en eso, ¿acaso no son carnales y andan como hombres? En parte Pablo les está tirando una definición de lo que sería la salvación, pero si tendríamos que definirlo un poco más ampliamente, supongamos que no hay un público que sepa, no hay un público que tenga idea, un público neófito. ¿Cómo le podríamos definir la salvación de una manera que la persona lo entienda sin tanto rebusque evangélico que a veces tratamos de meterle? ¿Cómo definiríamos exactamente, o por lo menos tratar de hacerlo de la manera más exacta posible, la salvación? Yo creo que en primer lugar tenemos que entender que el hombre es una creación con diferentes dimensiones, ¿no? Claro que nosotros tenemos dimensiones del cuerpo, ¿no? Algunos tenemos un cuerpo más ancho que otros, podríamos decir, ¿no es cierto? Pero no me refiero a esas dimensiones, sino no solamente tenemos un cuerpo físico, ¿sí? Nuestro cuerpo, sino también sabemos que además nos fuimos creados con un alma, y esa alma es una creación extraordinaria. Dios creó al alma, y creó al alma aún más compleja que el cuerpo. Si el cuerpo es tan complejo y tan exquisito y tan tremendo que hasta el día de hoy todavía hay misterios de este cuerpo que están sin resolver, después de miles de años, o sea, por lo menos la ciencia médica, podríamos remontarlas hasta 2000 años atrás y hasta un poco más. El alma es mucho más compleja, es una creación sumamente compleja, pero extraordinaria al mismo tiempo, pero pasa por otra dimensión. Es decir, yo puedo, por ejemplo, imaginarme cosas, pero eso no las hace materiales. Entonces, ¿por qué me las puedo imaginar? Porque es otra dimensión de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando a nosotros llega la salvación, lo primero y lo más importante y lo más trascendente que la salvación produce en nosotros es otorgarnos vida espiritual. Esa vida espiritual es algo que no teníamos. No es un cambio de lo que yo ya era, sino es nos otorga algo que no teníamos. En cuanto a la vida espiritual, nosotros estábamos muertos. De hecho, el apóstol Pablo dice, como vivía, dice, estaban muertos en sus delitos y pecados, dice, pero vivían en otro tiempo haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces pareciera como que se contradice, como si estábamos muertos vivíamos, ¿no? Que creo que si no me equivoco eso es a los Corintios, a ver, ya te lo digo,
esto está en Efesios, perdón, Efesios capítulo 2. Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos. Y después dice en el versículo 2, en los cuales andaban en otro tiempo. O sea, éramos muertos que andaban, ¿no? The Walking Dead, ¿no? Muertos que andan, ¿no es cierto? Y el versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, estábamos muertos, pero vivíamos. No es una contradicción. Estábamos muertos espiritualmente y vivíamos en el alma. Es una muerte y una vida que desde el punto de vista de Dios estábamos muertos, desde un punto de vista humano estábamos vivos. Ahora, la salvación lo que trae es una coherencia entre esas dos cosas, porque lo primero que hace es darme vida, pero ahora esa vida, desde esa visión, la tengo que experimentar en mi alma, ¿no? En mi alma, llevando a mi alma a morir a una vieja vida y a vivir a esta nueva vida y a esta nueva propuesta. Entonces, yo puedo decir que la salvación, definirla es primero vida en el Espíritu, primero. Ahora, esa misma salvación, no otra, sino la misma salvación, abarca mi alma y también mi cuerpo. Voy a saltarme el alma y voy a ir al cuerpo. ¿Por qué? Porque también esta salvación me da una propuesta, y ahí sí tendremos que esperar a ya no estar más en esta forma de vida biológica, donde dice el apóstol Pablo que también tenemos la esperanza de que nuestro cuerpo va a ser transformado en un cuerpo de gloria. Entonces, también la salvación le propone algo a mi cuerpo. Está para aquellos que les gustaría que su cuerpo fuera lindo, tranquilo, que hay solución para eso en el Evangelio y en la salvación también, ¿no es cierto? No sé si voy a tener más pelo o lo que sea, pero algo diferente va a haber, ¿no? Va a ser glorioso sin lugar a dudas. Pero ¿qué con nuestra alma? Entonces, puedo definir que esta salvación se va experimentando en mi alma en la medida en que yo voy quitando lo falso y trayendo lo verdadero en mi alma. Así como el alma es una construcción que se fue construyendo durante años, y además algunas cosas que incorporamos ya venían construidas. Esto es como que en nuestra alma tenemos cosas que fuimos fabricando nosotros y también otras que venían preensambladas, ¿no? No sé si alguna vez compraste algo así, una caja, Fernando, de esas que venían con un montón de instrucciones, o sea, ya venía para eso. Si compraste un A ver, mueble... sería como el formato predeterminado que viene en el celular, o sea, los programas predeterminados que vienen, y después nosotros le fuimos agregando para hacerlo más lento, pero bueno, vendría a ser algo así. Claro, por querer instalar el Word en tu celular, sí, pero no me pidas que el logo sea rojo, o sea, ya viene así. Entonces, ¿lo querés instalar o no lo querés instalar? Eso es tu decisión, pero las cosas, muchas de ellas ya vienen preelaboradas, entonces el alma viene con sus propios programas y algunos de esos no son tan nuevos como creemos, porque a veces uno piensa, sí, yo tengo un alma de ¿cuántos años tiene? 39. Sí, pero algunas cosas tienen hasta cientos de años, ¿no? Entonces somos muy viejos en ciertos sistemas de nuestra alma. Ahora, yo puedo decir que tarde o temprano todo lo que no es verdadero en nuestras almas será quitado, tarde o temprano. O sea, el día del Señor es lo que los apóstoles llaman el día del Señor, es el día al cual no atraviesa nada que sea falso. Entonces, la gran pregunta es si ese día será derribado toda mi alma porque la dejé totalmente falsa en imaginación, en cosas vanas, en cosas materiales, en cosas terrenales, en cosas temporales, en cosas corruptibles, o si estando en la tierra he hecho el trabajo, como sea, el espíritu experimenta la salvación como una buena noticia extraordinaria. Ese espíritu también quiere ganancia. Y esta palabra, miren, la palabra ganancia
ganancia está muy ligada a la salvación del alma. Es mi espíritu queriendo ganar una recompensa por esta transformación, que es ir completando lo que estamos haciendo esta mañana, y algunos lo van a ver de noche, de tarde, estarlo viendo, experimentando como un invertir de tiempo, de palabras, de fuerzas, de pensamientos en cosas verdaderas. Entonces, sacando la imaginación, sacando lo falso y edificando y construyéndonos en las cosas verdaderas. Bien. Y Media larga mi definición, pero bueno. no, no, pero está fantástico porque no es para banalizarlo. Justamente estábamos hablando de no banalizar los términos, y para no banalizar hay que ir a lo profundo. Como hablábamos, se ha generalizado mucho la palabra, se la ha dejado muy a la libre interpretación, y qué bueno cuando le podemos poner fundamento. Aprovechemos ese momento del fundamento. Entonces, yo sí, desde el rol de entrevistador, por ahí te hago la parte de síntesis, pero incluso para ver si la interpretación fue la ideal. Y yo me notaba, salvación vendría a ser entonces la vida que completa. La vida, faltaba algo, nos faltaba una parte. Funcionábamos en el alma como Walking Dead, alma y cuerpo, pero nos faltaba una parte. Y ahí vino la vida a completar. ¿Sí? ¿Vamos bien, Abel? Así es, Bien. así es. Habiendo vida espiritual, ahora esa vida espiritual viene a ser como esa sustancia que puede revertir la muerte en nuestra alma. Revierte la muerte y la absorbe. No sé si viste la película, ya que nos agarramos con los nombres de Hollywood, ¿cómo se llama esta película de Will Smith? El día después de mañana, ¿eh? ¿O no? No sé. Bueno, que el tipo queda solo, él, y es un biólogo buscando una cura para los zombies, entre comillas, ¿no? Y al último de la película encuentra la cura el tipo, ¿no? Al último de la película la encuentra la cura allí, como terminando la película, ¿no? Podríamos decir, bueno, realmente es un ejemplo demasiado corto, pero para traer una forma de traer las parábolas de esta época, ¿no? Estas son las parábolas de esta época. De Sí. decir, ahora nuestra alma tiene que experimentar esa vida, porque es conformarnos con vida espiritual, pero con un alma que sigue manifestando una vida natural, es lo que los apóstoles expresan, ¿no? El apóstol Pablo habla mucho sobre esto a los Gálatas, que se habían adaptado a formas de entender el evangelio totalmente judaizantes, de ritos, de costumbres, de cosas que ya fueron consumadas en Cristo, pero ellos le habían encontrado el gusto a la parte religiosa y se habían quedado en inmadurez. Y también a los corintios, perdón que digo Corinto, se me confunde cada 2 por 3, a los corintios les dice mucho sobre esto, ¿no? De que están expresando un fruto que no es el fruto de la vida espiritual, porque ahí es donde está la expectativa. Nosotros, si tenemos un evangelio que no está concentrado en el hombre como destinatario final, este es el gran asunto. ¿Cuándo no se entiende la salvación del alma? Cuando todo nuestro evangelio nos tiene a nosotros como destinatarios finales. O sea, Jesús murió en la cruz para que yo sea salvo, y eso significa que yo me vaya al cielo. Entonces la salvación se muere en mí como destinatario. Pero cuando Jesús presenta el evangelio, no nos presenta a nosotros como destinatarios, sino como un medio para alguien, y esa expectativa está en el Padre. Por eso dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, y ustedes son los pámpanos. Entonces ya no somos nosotros los labradores que se comen el fruto, somos los pámpanos que lo producen.
Entonces, en esta forma de evangelio, que ustedes den fruto es central. Entonces, no es que el objetivo es que ustedes se incorporen a la vid, sino que el incorporarse a la vid tiene un destino aún más importante, que es, una vez que están incorporados, ya están en mí, lleven mucho fruto. Claro. Entonces, ese evangelio pone al Padre como central. Entonces, y en otras parábolas lo vemos también. Vemos también a Jesús diciendo, un señor se fue de viaje, dejó a sus siervos, y claro, los siervos podrían decir, qué lindo, el Señor me dio dinero y me dejó acá con todos estos bienes, qué lindo. No, 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 son para que los administres para devolverlos, o sea, y ese devolver con fruto, con resultado, ¿no? Y claro que va a haber recompensa para esa gestión, ¿no? Hay una recompensa. No es que solamente, bueno, el Señor nos usa como medio y ya está, somos descartables. No, si sabemos que el Padre es destinatario de este Evangelio, la madurez espiritual tiene un sentido, tiene una razón, y ahí es donde la salvación de nuestras almas ocupa otro lugar. Yendo al ejemplo de la vid y nosotros los pámpanos, yo muchas veces pienso en el caño para que pase el agua. O sea, la finalidad del caño es ser un conductor, pero el caño en sí mismo no es importante. El pámpano tiene una importancia en tanto y en cuanto haya vid, si no, no hay pámpano. Y ahí nos vamos a que el fruto no es el fruto que a nosotros se nos Solo, ocurre. claro, solo se vuelve importante si cumple la función para la cual fue puesta. O sea, es importante el caño en la casa y mirá, si solamente pusiste un caño que no lleva agua, es inservible. Entonces, de hecho, yo he dicho muchas veces esto, ¿no? Muchas veces los cristianos piensan que las emociones son algo malo, son algo negativo, son algo del diablo, que las emociones, ser emocionalista, ser emocional. Y la verdad que como generación, por más que le hemos pegado a las emociones con todo, no logramos romper el gobierno de las emociones, terminan gobernando, ¿no? La gente le canta a Dios la canción que le gusta, que le cae bien, la gente ora por lo que siente, si siente temor, si siente angustia, si está alegre, las oraciones cambian, porque terminan siempre las emociones gobernando aún la vida espiritual y mucho más las cosas humanas, las relaciones, las empresas, o sea, el hombre, y esto pasa en el mundo cristiano igual, o sea, sencillamente no. Entonces, yo creo que ese esfuerzo de satanizar las emociones se ha perdido. Si es una batalla, si fuera una batalla, la perdimos. Ahora, creo que es un error, porque las emociones son parte de los sistemas del alma y no lo podemos descartar, y además yo veo en las cartas apostólicas, concentrándome, y en toda la Biblia, pero en las cartas apostólicas las emociones ocupan un lugar muy especial, y es porque alguien, así como las emociones, todos los aspectos del alma. ¿Qué importancia tienen las emociones? Decime qué construís en tu vida y te voy a decir qué importancia tienen. O sea, si lo que construyo son cosas temporales, humanas, terrenales, vanas, corruptibles, si yo construyo una vida que no manifiesta nada de Cristo, entonces tus emociones no son importantes aunque seas un cristiano, aunque vayas a la iglesia. ¿No? Entonces, y de hecho no le puedo pedir a Dios que Él le dé importancia a mis emociones si con mi vida no construyo nada ni estoy decidido a manifestar a Cristo. Ahora, si mi vida lleva una construcción, mis emociones tendrán todas las atenciones, tendrán todas las emociones por causa, ¿no? Por causa de que estoy construyendo algo relevante. Entonces, miren, voy a tratar de encontrar este pasaje que para mí ha sido muy especial, que dice algo acerca de esto, ¿no? Miren, es Filipenses 2:19. Espero en el Señor enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. O sea,
el apóstol Pablo le está dando tanta importancia a su buen ánimo que va a decidir de enviar a Timoteo para saber cómo. Lo que pasa es que acá vemos las emociones de Pablo gobernadas por la realidad de la construcción de la iglesia. ¿Ven? Pero él le está dando importancia a su ánimo. Pero es que su ánimo no depende de, bueno, a ver cómo me va, si llego a fin de mes a pagar los impuestos, entonces voy a enviar a Timoteo a ver si me dan una ofrenda. No, quiero informarme de cómo están ustedes en la fe, porque para mí eso me va a hacer estar de buen ánimo. Entonces, su ánimo tiene relevancia, ¿ven? Por eso, ¿qué importancia tiene el alma? Una importancia superlativa. ¿Por qué? Porque es la única, sin alma no tenemos manifestación de lo eterno. Esa es una gran definición. ¿Qué importancia tiene el alma en el Evangelio? Que si queremos manifestar la luz de Dios al mundo, no sirve un espíritu sin alma. Claro. O sea, en el espíritu participamos de lo eterno, pero si queremos traer de lo eterno a lo temporal y a la tierra y manifestarlo, entonces nosotros somos iglesia en el espíritu, somos parte de la iglesia eterna, pero solo expresamos a la iglesia en la medida en que nuestras almas experimentan esa transformación y se vuelven, como decís vos, un canal para que lo espiritual se exprese a través de nosotros. Bien, entonces ahí ya nos vamos acercando a el punto central de que la salvación, en realidad el punto central no de la salvación, sino al punto central de la función que cumpliría el alma en la salvación. O sea, el alma, muchas veces hemos escuchado, tiene que ser conquistada, y yo creo que tiene que ser colonizada, porque hay una voluntad, ¿no? Y al ser colonizada el alma, puede ser el medio exportador de la salvación, y de esa manera mi vida cobra determinado sentido, y ahí paso a vivir, experimentar determinada plenitud. Así es, así es. O sea, el sentido de propósito lo da, el sentido de propósito del alma y el sentido de propósito de mi vida, para no caer en el famoso tú tienes un propósito, sino que el sentido del propósito de mi vida y la plenitud que yo voy a experimentar está en que el alma trabaje como tiene que trabajar, y es siendo un canal exportador de salvación, y de esa manera quizás las emociones nocivas estén bajo gobierno. Vamos bien a ver por ahí. Totalmente, y esta falta de entendimiento de la salvación desde ese punto de vista produce un mundo evangélico de gente esperando irse de la tierra para disfrutar el evangelio. Eso es grave, eso es muy grave. O sea, cuando yo ya no esté en la tierra, ahí voy a empezar a disfrutar el evangelio. Eso es gravísimo. Otros disfrutando el evangelio a maneras de la vida natural, material, o porque Dios me prosperó, entonces ahora sí disfruto el evangelio, o porque no sé, otro dirá, la verdad que a mí el evangelio me hizo disfrutar porque, qué sé yo, se volvió pastor y ahora tiene más plata, qué sé yo, no sé, otros no, otros no le pasa eso, pero porque a veces nos enojamos, ¿no? Porque la gente, a veces el mundo habla mal de los evangélicos porque de los pastores que se llenan de plata, pero es que la realidad es que hay muchos pastores que han hecho un negocio y eso no es nuevo. O sea, en los días del apóstol Pablo ya existía gente que toma el evangelio como una causa de ganancia personal. Entonces, ¿por qué? Por falta de entendimiento de las ganancias eternas, un entendimiento de ganar lo eterno y que nuestra alma experimente eso. Entonces tenemos mucha gente tratando de escapar de la vida para tratar y pensando que la expresión del amor de Dios, que ojo, no es salir a las plazas a abrazar gente, expresar el amor de Dios, ya lo dijo el apóstol Pablo, eso es a los corintios, les dijo, señores, si yo diera de comer y vendiera todo y diera de comer a los pobres y no tengo amor, nada soy. O sea,
y si diera mi cuerpo y no tengo amor, para que fuera quemado, o sea, yo podría poner mi vida por otro y no conocer el amor, porque esta calidad de amor solo se expresa por madurez, no por acciones externas. Entonces tenemos la corriente ahora de que lo que funciona para meter gente a la iglesia es salir a las plazas a abrazar. Y después tenés gente ahí abrazando que nunca maduró, nunca creció, nunca expresó nada de Cristo. Entonces la luz de Cristo no se expresa abrazando gente en una plaza. No, es un camino de madurez, es un camino de crecimiento, de despojarnos del viejo hombre, y aunque a veces es silencioso, luego sí se manifestará. Pero a veces ese amor se manifiesta en los lugares menos esperados. No es saliendo a una plaza, porque si yo tengo en la plaza un hermanito que salió a la plaza porque el pastor le dijo, vamos a abrazar gente, invasión del amor de Dios. Pero después a esa plaza sale un esposo que no ha aprendido a expresar el amor con su esposa, con sus hijos, y el amor de Dios no se expresa, entonces lo que hicimos es puro pantomimas, cosas vanas, no estamos haciendo nada relevante en el propósito eterno de Dios, a menos que asumamos la madurez espiritual como el único camino en el que, habiendo sido salvos, ahora esa salvación va ocupando lugar en nuestras almas. No es que voy siendo salvo. Sí, si alguien lo quiere tomar así está bien, no hay problema, pero es que yo soy, si yo hablo que soy espíritu, ya soy salvo, pero como tengo un alma, quiero ver esa salvación obrando en mi alma también. Claro, son dos vertientes totalmente diferentes. Si bien las dos son componentes de un todo, pero son dos cosas distintas. Una cosa es, fui arrancado de una vana manera de vivir y eso no hice nada yo, eso lo hizo el Señor y nos posicionó y como decíamos al principio, nos dio vida y nos completó hasta ahí. Ahora, viene la parte mía, que es la de que eso que está completo empiece a ser exportado. La parte que se va al cielo, fantástico, vamos todavía. Pero vamos caminando con ese sentido de propósito. Yo creo que una de las cosas que le saca, o que le ha sacado, no sé qué opinarás vos, Abel, pero que le ha sacado pasión a las personas a la hora de exportar el Evangelio, a la hora de presentarlo, y no de lo de pasión, de ser alguien pasional para hablar, sino pasión para vivirlo y disfrutarlo, como vos bien decías recién, me parece que es el no entender el punto central de que se nos puso acá en esta tierra para que vayamos y demos fruto de Cristo. O sea, exportemos lo que tenemos y vamos a vivir de una manera plena, completa. Creo que hay muchos cristianos que nunca han conocido la vida de Cristo que les fue entregada. O sea, les fue dada vida espiritual, porque si hay fe y hay una confesión, esa parte no la negamos. Hay fe, sí. Creo en Dios, sí. Creo en Jesucristo, sí. Creo en su muerte en la cruz y que esa muerte tuvo eficacia para con mi vida, sí creo. Bien, lo confieso, lo creo. Digo, Jesucristo es mi Señor. Eso no por mi confesión, sino por la fe y por la realidad espiritual, a mí me fue entregada una vida espiritual. El asunto es que mi alma lo ignora y no ha conocido esa vida espiritual. Entonces comienza un camino, a veces por evangelios mal enseñados y a veces porque el alma siempre tiene la tendencia a adaptar a sus propias expectativas lo que oye. Entonces ambas realidades se dan, a veces una combinación de ambas. ¿Qué hace? El alma intenta persistir en un camino que la misma Biblia demuestra que no funciona, que es el alma intentando cambiarse a sí misma. Pero si el alma intenta cambiarse a sí misma, va a escoger, esto es lindo, esto me parece bien, entonces en su propia justicia intenta hacer cambios y se va a encontrar con la realidad que demuestra toda la Biblia, que el hombre no puede experimentar cambios sin la vida del Espíritu, por más de que insista.
en ese modelo. Ese fue el modelo de Moisés. Entonces, ahí todos nosotros llevamos un pequeño Moisés dentro nuestro, que es la manera de externamente producir cambio. Entonces voy a la iglesia y en vez de la palabra provocarme al conocimiento espiritual, lo que hace se vuelve como una imposición de cambios externos, donde sí tengo que cambiar, entonces ese modelo está equivocado. Entonces ahí se pierde el disfrute. Dejamos de, como no vemos fruto, si no hay fruto, no hay disfrute. No Claro. se puede disfrutar cuando no hay fruto. Entonces, el asunto es experimentar ese disfrutar en el Señor, viendo en nosotros el fruto del Espíritu. Y ahí es donde se contrapone, porque mira, menciono así rápido, dos corrientes doctrinales aparentemente contrapuestas, para mí responden al mismo fundamento. Creo que algo lo hablamos en el anterior, que es la salvación no se pierde, ¿no? La salvación no se pierde, entonces la gente vive cualquier forma de vida, total la salvación no se pierde. Yo ya me voy al cielo, ya está, ya recibí al Señor, entonces con una verdad a medias, las personas se privan de la madurez, se privan a sus almas, y un alma que no experimentó nada de la vida espiritual es un alma que cuando se exponga a la realidad de Dios va a ser consumida, o sea, no quedará nada de esa construcción. Entonces, es trágico pensar la vida del Evangelio como me voy al cielo y ahora, bueno, peco, pido perdón, y ahí voy, voy, vengo. Y el escritor a los Hebreos dice cosas muy fuertes acerca de esa manera de vivir el Evangelio. Bueno, que no es tema de hoy. Pero el otro extremo es la salvación, si se pierde, entonces ay, usted tiene que ser santo, usted tiene que cambiar, usted tiene que alejarse del Evangelio. Y esa persona siente el peso de la salva sobre sus propios méritos, entonces nunca experimenta la gracia. Ahora, cuando nosotros vemos la salvación como una realidad espiritual consumada y eterna, con lo cual, si realmente es eterna, no está sujeta al tiempo, y si es por gracia, no está sujeta a mis méritos. Entonces, es una salvación espiritual, eterna, ok, pero que incorpora dentro de sus riquezas una propuesta para nuestras almas. Cada vez que nosotros, por tomar de esa vida espiritual, logramos manifestar, dar a conocer, expresar un fruto de esa naturaleza, no la vemos como resultado de nuestras propias fuerzas, porque nuestra alma sabe que por su propia fuerza no lo puede producir. Esto no viene de mi capacidad, esto viene de la vida de Dios que me fue dada en el Espíritu y que ahora yo le he abierto camino. La tierra. La tierra participa de la semilla, claro que sí, pero sin la semilla es nada. Entonces, si la tierra puede ser partícipe del fruto que da, entonces tendrá gloria la tierra, tendrá gloria. ¿Ah? Por eso Pablo dice, ustedes son mi gloria y yo la vuestra el día del Señor, porque sí nuestras almas tendrán gloria. ¿Por qué? Por haber abierto camino a la vida espiritual hasta que esa vida produzca un resultado eterno. Bien, y a ver, yo te pregunto en función, esto que te voy a preguntar, en función de las personas que quizás recién se añaden, pero tienen muchos años de vida, ¿sí? Ujú. Personas mayores y demás, y son preguntas que nos llegan, que nos hacen. Y tienen muchos años de vida, la persona se añadió al cuerpo, pero bueno, por las circunstancias cronológicas, se terminó yendo, pero se añadió en algún momento al cuerpo. Y no dio quizás determinado fruto desde la óptica humana, ¿no? Desde lo que uno cree que debería dar ese fruto, o que el fruto que se debería haber dado. Esto es una gran pregunta. ¿Hasta cuánto tiempo tenemos que dar fruto? Que esa la respondemos después. Pero la pregunta sería, ¿qué pasa con esas personas que están, yo las llamo en una posición tipo ladrón de la cruz?
¿Qué pasa con esa alma? ¿Dónde está el punto para ese familiar que uno le predicó, le habló, aceptó la salvación y esa persona, bueno, por cuestiones cronológicas ya no está? Entonces, Vamos al ladrón de la cruz. Vamos al vamos a ladrón hablar de de la la cruz. cruz. Ese tipo fue ladrón, o sea, no es que estaba ahí injustamente, fue ladrón. Su alma se configuró de una manera que lo llevó a concebir la vida desde el robo. O sea, no vamos a decir si era bueno, si era malo, si, bueno, en una vez el sistema lo hizo así. No discutamos, era un ladrón, punto. Su alma se configuró por experiencia, por estatus social, por circunstancia de la vida, por decisiones personales, desde un punto de vista un poquito más espiritual, gobernado por el pecado, ¿está? Ahora, él se expone a Cristo en esa cruz y viendo a Jesús crucificado, cree en él. Esa es la acción de fe, que viéndolo en la cruz, por eso dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque si bien Jesús no había muerto, podemos decir que esa acción de fe, de creer en él estando en la cruz, por eso Pablo dice, yo predico a Cristo y a este crucificado, porque no es lo mismo creer en Jesús como hicieron los apóstoles antes de la cruz. Después lo entendieron, pero antes de la cruz creían en Jesús porque veían sus milagros, sus prodigios, sus señales y esperaban que él fuera un emperador, ¿sí? El imperio que no tendría fin, del Cristo que venía a tomar el poder. Entonces su expectativa era esa. Pero diferente es creer en un Jesús que está arriba de una cruz. Entonces toda esa imaginación se te desmorona. Ahora, sabemos que ese ladrón no va a andar en el cielo robando a ver qué le saca a Miguel, ¿entendés? Al arcángel Gabriel, a ver, che, a ver, le voy a sacar el arpa. Vamos a usar imaginación evangélica para este ejemplo, ¿no? Y que le ande robando el manojo de llave a San Pedro, ¿no es El cierto? oro del No, Señor. claro, sacando por el pico de las calles de oro. No, ¿por qué? Porque él al haber sido expuesto a la verdad que en esos minutos abrieron sus ojos, todo lo falso y lo equivocado se desmoronó. Entonces, cuando, por ejemplo, si hoy un ladrón conoce a Dios, pero después ese ladrón, cuando al exponerse a la verdad del Evangelio, el Evangelio no le dice eres ladrón, le dice ese no eres tú, solamente que no lo sabes. Y le dice lo que eres es la vida que te doy en el Espíritu. Esto eres tú. Ok, si ese Evangelio yo lo oigo bien, mi respuesta es yo quiero conocerme como Dios me conoce. Ahora, si no lo oigo bien, lo que ese evangelio, entre comillas, me dice, eres ladrón, pero ahora te voy a cambiar y no serás más ladrón. Y el alma intenta, pero cada vez que ve algo, se vuelve amigo de lo ajeno, ¿no es cierto? O sea, te lo pido prestado para siempre, entonces ahí está el tipo queriendo cambiar, pero le gusta lo que no es de él, entonces, y ahí rebuscándole la vuelta. Entonces, pasa toda una vida tratando de cambiar lo que no puede cambiar. Entonces, ahora, el Evangelio es una buena noticia siempre. Si una persona fue salva y nunca experimentó ni un centímetro de madurez, al menos esa fe ya es algo de su alma que va a ser preservado. Y es lo mejor de esa persona que va a ser preservado. Lo mejor de esa persona será preservado y nada que no tenga valor eterno permanecerá en la eternidad. Y de hecho, muchas cosas que ni siquiera son malas en nosotros, tampoco permanecerán. Te doy un ejemplo. A Jesús una vez le presentaron un asunto, no sé si no los fariseos, a ver, quiero buscarlo a ver si lo encuentro, estaría muy bueno. Esto está en Mateo capítulo 22 y también lo dice Marcos, o sea que ya tenemos dos referencias, Mateo 22:30 y Marcos 12:25. Mateo 22:30 dice, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo.
O sea, lo que está diciendo es que en nuestra resurrección y en la redención de nuestro cuerpo inclusive, porque le dijeron, esta se casó con uno, después se casó con otro, después se casó con otro, qué sé yo, que papá, que porque murió el hermano, se casó con el hermano, se casó con el otro, y dice hasta el séptimo. Y dice, en la resurrección, porque él está anunciando la resurrección de entre los muertos. Dice, ¿de cuál de estos 7 será mujer? Como esta idea, y de hecho la idea evangélica de vamos a hacer una familia en el cielo, porque el Señor nos va a dar una casita para cada uno. Entonces, claro, la casita, vos estoy yo con mi esposa y mis hijos, en la casita que el Señor me da en el cielo. Sí, pero si tus hijos crecen, no, entonces ellos tendrán su casita. ¿Y vos qué? De viejo, con tu esposa. O sea, una imaginación, ¿no? Porque en la realidad espiritual ese casamiento es solamente algo temporal. Entonces, ¿para qué me sirvió a mí el casamiento? Porque esta no es una excusa, entonces ya no necesito estar casado. No, no. Ese matrimonio fue para mí un andamiaje que me permitió ver a Cristo y colaborar con el crecimiento de Cristo en mi esposa. Por eso el apóstol Pablo dice, cuiden a su esposa como Cristo a la iglesia, o sea, mirarlo espiritualmente y buscar producir cosas espirituales. Ahora vos fíjate, para nuestra conciencia y nuestra alma, el matrimonio para los que están casados y aún para los que no están, para los que están solteros, el matrimonio tiene un significado. Entonces tenemos, nuestra conciencia está impregnada de eso, pero cuando se revele lo eterno, son cosas que por sí solas van a desaparecer. Esto es como cuando uno dice, tenés razón, y al abrirse los ojos, lo que no es, deja de ser. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, el pecado, una cosa es que una persona peque y otra es la conciencia de pecado. La conciencia de pecado es la que produce pecado. Entonces, cuando una persona tiene el pecado incrustado en su manera de ver la vida, entonces por más de que se esfuerce de cambiar, seguirá pecando. Ahora, cuando esa conciencia es limpiada por la obra de la cruz y por la madurez espiritual, nos despojamos de lo viejo, entonces allí nosotros nos conocemos como siempre fuimos. No es que empezamos a ser santos después de que ya no pecamos más. Siempre fuimos santos, pero ahora habiéndonos despojado del viejo hombre, podemos expresar esa santidad. Esa es la visión y esa es la propuesta del Evangelio. No es que te hagas santo, es que el Evangelio te dice, en esta vida espiritual, sos santo. Ahora, la propuesta es que dejes de actuar el personaje que has actuado hasta ahora y empieces a expresar la vida verdadera que es la que está en tu espíritu. La pregunta del millón que se nos cae del arbolito de madura que está es, ¿y cómo puedo yo ser o permitir que esa santidad, y podemos hacer un paralelismo, más que paralelismo, podemos meter santidad y salvación dentro del mismo combo, porque realmente termina haciéndolo. ¿Cómo puedo hacer yo para que eso sea una realidad en mi vida? O sea, porque la realidad es que ya está, ya lo sé, pero por mala concepción del Evangelio o por mala interpretación, por mala explicación o por lo que sea, hoy no lo veo como una realidad en mí. Entonces, ¿cómo hago para que sea una realidad en mí? Lo que pasa es que la palabra santidad ha sido tan mal usada y tan mal enseñada que tiene una connotación negativa en el corazón de las personas. Es como que me están hablando de algo que no voy a alcanzar, algo que es difícil, requiere sufrir mucho, que requiere negarse, que requiere una forma de vida muy seca, muy privada de placer, de disfrute. Entonces, claro, desde ese punto de vista nunca se va a alcanzar. Entonces, ahora cuando el alma aprende a disfrutar y a valorar las cosas eternas y empieza a gustar el disfrute, entonces yo he escrito un tema que está en el blog, me lo hicieron acordar porque alguien por allí hizo una placa de ese pensamiento, yo lo subí al blog, se llama Anhelando aquel anhelo, ¿no? Es saber que hay un anhelo que es del espíritu, hay un deseo, hay un disfrute espiritual, ¿no? Es decir,
creo que el primer paso es saber que mi alma no lo anhela por sí sola. El alma en sus viejos esquemas anhela las mismas cosas, anhela comodidad, anhela cosas temporales. O sea, si alguien me dice, no, pastor, es que yo lo que quiero es que tener mucha plata, yo también. Esos son los anhelos del alma, comunes y corrientes. Ahora, en un despertar, en una chispa de mi alma, siendo expuesta al Evangelio, digo, pucha, no puedo hacer muchas cosas más que anhelar ese anhelo, ¿no? Y decir, clamar al Señor y decir, Señor, o sea, cuando ya la madurez espiritual para mí deja de ser una noticia de que, bueno, todo lo bueno en tu vida empezó a terminar y ahora empieza todo lo triste. No, no. La madurez espiritual tiene que atrapar nuestras almas como aquello. Y miren, tampoco es tan difícil. El alma, mire, se atrapa de cosas tan insignificantes. Yo he visto almas atrapadas o por objetivos sumamente terrenales, o sea, objetivos, ¿no? Hasta un jueguito electrónico puede atraparte durante días, ¿no? O sea, es tan fácil atrapar el alma con pavadas, ¿no? O personas que quedan atrapadas a una frase que le dijeron hace 30 años atrás. Bueno, otras quedaron atrapadas de experiencias muy traumáticas, por lo menos eso, decir, bueno, por lo menos una experiencia traumática. Hay personas que están peor de traumatizar. Yo he visto a personas superar en el Evangelio traumas de la niñez impresionantes y a otras que no logran superar lo que le dijo su abuelo un día, se lo dijo y ahí quedó trabado, ¿no? En una frase, ¿no? Entonces el alma es una construcción que si bien es compleja, es muy débil sin la vida espiritual. Es igual que el cuerpo. Es complejo, es tremendo, impresionante. Te levantaste sin las pantuflas en el invierno, ya está tosiendo. O sea, una pantufla, hermano. O sea, ves qué frágil que es a pesar de su complejidad. Y el alma igualmente, con todos sus sistemas, ¿no? Todos sus sistemas de memoria, sus sistemas de conciencia, sus sistemas de emociones, sus sistemas del inconsciente. Mira qué compleja que es el alma, las emociones, los recuerdos, la cultura, el lenguaje, o sea, todos sus sistemas funcionales, ¿no? Sus impulsos, sus instintos, todos esos sistemas que son realmente complejos, ¿no? Una pequeña cosa, ahora, cuánto más si a esta alma el entendimiento se ilumina, porque cuando el apóstol Pablo le dice a los efesios, yo oro para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual ha sido llamado, cuál es el poder que opera en ustedes. ¿Por qué? Porque ese alumbrar del entendimiento sucede en el alma, porque el espíritu ya sabe cuál es el poder, si ese poder está en el espíritu. ¿Quién es el que no ve el poder que está en nosotros? Nuestras almas. Entonces, esa experiencia. Pero me quedó pendiente, antes de terminar esta pregunta, del anterior. Si una persona llega al Señor con 80 años, a mí me dice, tengo 90 años y acá estoy. Es decir, ¿qué me queda después de haber construido 80 años en mi alma? Y ahora me quedan, vamos a decir, 10 años más, así como diciendo, ¿ah? Poniéndole onda, ¿no es cierto? 80 años de edificar cosas en la vanidad, 80 años en imaginación, 80 años. Y ahora, si me queda una semana de vida nomás, ¿qué hago? Ahí es donde proféticamente David dijo, mejor es un día. Porque la experiencia que yo puedo vivir en un día habiendo visto algo del Espíritu, vale mucho más que toda una vida construida en cosas vanas. Y es más, hasta el Señor, por esa experiencia del Espíritu, puede redimir, ¿no? Redimir. Esto sucede cuando una persona, quizás una experiencia del pasado que le fue traumática, que fue negativa, que fue absolutamente devastadora para ella, en el Evangelio eso se transforma de manera que ahora utiliza eso para colaborar y ayudar a otros y para exaltar al Señor en su propia vida, ¿no? Entonces, esa experiencia que fue vana y que no tiene ningún sentido eterno,
pasa a revestirse de algo eterno por el entendimiento espiritual. Bien. Entonces, no es una cuestión de años de evangélico. Claro. O sea, no, la madurez no se da por años de ir a la iglesia, sino por exponerse a la verdad y dejar que el Señor abra los ojos y el entendimiento del Espíritu se vuelva nuestra fuente, absorbiendo nuestros sentidos. Hace poquito hablábamos, que lo mencioné hace un rato, al principio de la entrevista, hablábamos con la congregación sobre el escuchar, sobre a partir de escuchar, y no oír, sino escuchar, a partir de escuchar, entender, y a partir de entender, trabajar en lo que entendí, pero no puedo entender y no puedo trabajar si primero no escuché. Y vos recién hacías referencia a la oración del apóstol Pablo, que nos alumbre los ojos del entendimiento del Señor. Y yo les hacía un paralelismo en su momento a las personas y les decía, se puede escuchar con los ojos, porque en el espíritu no existe el ojo, el oído. Entonces, ¿qué tenemos que estar atentos? A escuchar o a ser alumbrados de la manera que lo podamos interpretar mejor, pero interpretarlo como quieras, pero alumbrado, ver o escuchar, que sea con la atención que el espíritu necesita para poder entender y a partir de entender lo que el espíritu necesita, gestionar, trabajar en los cambios. Y yendo a lo que vos decías, me parece que de eso se trata. Quizás quiero ordenar 1000 cosas, pero lo que yo necesito es ordenar lo que el espíritu necesita que ordene. Y si yo presto atención, el proceso de limpiar la conciencia, porque la conciencia fue limpia en el espíritu, pero limpiarla en el alma y demás, pasa a ser un trámite. Si yo presto atención, todo lo demás pasa a ser un trámite. Así es, así es. Mira lo que dice Juan capítulo, mira, voy a leerte dos pasajes. Juan es uno de los escritores que resalta la vida eterna como más, exageradamente más que los otros escritores de los evangelios, ¿no es cierto? Pero Juan dice, mira, Juan 4:14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Claro, alguien puede decir, sí, salta porque así puedo predicarle a otros. No. Primeramente, salta para vida eterna porque es mi espíritu dando de beber a mi alma. Entonces, la vida eterna que está en nosotros, que es la fuente, empieza a producir vida eterna también en nuestras almas. Eternidad en el alma. Esa es una gran cosa. O sea, este es un gran misterio. Eternidad en mi alma, ¿no? Esto es, si yo, esto es como concentrar, porque el alma ¿de dónde se alimenta? El alma se alimenta de los sentidos, no hay otro lugar, son los sentidos. Es su fuente de ingreso, ¿no? Ese es su puerto USB. Si no entra por allí, antes hubiésemos dicho el CD, de hecho estoy ahora digitalizando unos DVD del Instituto Bíblico y tengo que meter unos DVD, me parece que me estoy volviendo 10 años en la historia, metiendo el DVD, clean, ¿no? Entonces, ese es nuestro sentido, ¿no? Nuestro sentido que son demasiado viejos, así que no nos hagamos los tecnológicos, todos tenemos a nuestra alma los mismos puertos de siempre, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que gustamos, y ahí está, el alma se alimenta de eso. Ahora, cuando el alma empieza a ver al espíritu como su fuente, entonces nuestros sentidos comienzan a mirar lo que antes no miraban, a oír lo que antes no oían, y fíjate, la misma expresión que le dice en el capítulo 4, lo vuelve a repetir después en el versículo en el 7, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la escritura, o sea, no les estoy diciendo nada nuevo, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa es la vida espiritual, corriendo desde nuestro interior. Por eso el evangelio no es machacarle a la gente
algo que no conocen, que no entiende, y acá vengo a oír al pastor Abel porque el pastor Abel sabe lo que yo no sé. No, mi hermano, lo único que puede hacer este siervo es, si entiende algo, lo único que puede hacer es decirle a la persona que me está oyendo es desde su interior. El agua que a usted le sirve no es la que sale de mi interior. Claro, eso es fácil, ¿no? Acá estoy yo, soy el pastor del cual corren los ríos de agua viva, vengan a mí y beban. No, no, no. Ni Jesús dice, Jesús le dice, si beben de mí, de su interior correrán. Claro, a ver, ¿Ves? sería acordate que vos tenés la fuente adentro. Es lo que Claro, estaríamos haciendo. claro. Y hay un montón de gente que está tomando de fuente y nunca se termina de saciar. Señores, Jesús dijo, ¿por qué les está diciendo? Porque Él está diciendo, no los tengo que hacer beber de mí cada vez que tengan sed. O sea, si beben de mí, yo les voy a poner en ustedes la fuente porque ahí es Cristo en nosotros, ¿no? En nuestro espíritu. Él se vuelve una fuente y si una persona entiende que la fuente está en su espíritu, y claro que después, o sea, esto tampoco es una excusa porque, yo tengo la fuente en mi interior, ya no necesito más a nadie, me quedo en mi casa y espero que Cristo venga pronto. No, no. Después, teniendo la fuente en mí y entendiéndola como una fuente, ahí es donde yo comienzo a experimentar la vida del cuerpo, los vínculos espirituales, las cosas reales del Señor, de unirme a personas, de colaborar, que esa madurez espiritual no la puedo alcanzar solo, tiene que ser con otros, que Dios ha puesto riquezas para mí en otros y que ha puesto riquezas para otros en mí. Entonces, ahí el Evangelio se vuelve mucho más amplio, más extraordinario, más apetecible. Muchos acaban de tirar todos los CD y quemar canciones que decían estoy sediento de ti. Mi Claro. alma tiene sed de ti. Igual si tiene sed es porque no, Bueno, no estaría mal que la cante, pero ahora que sepa que que la fuente la está. fuente está en el espíritu. Entonces, alma, tenés sed, toma, Claro, toma de lo que hay en tu espíritu. Toma claro. de lo que ya Dios depositó en tu espíritu, porque es una excusa. ¿Sabes cuál es el problema? Es que si yo pienso que Dios todavía no me dio de beber, lo que estoy diciendo es que la cruz todavía no sucedió o que fue ineficaz o que fue insuficiente. Y eso es grave. Entonces, el problema no está en cantarlo, el problema es cuál es la respuesta a la que arribamos. Entonces, mi alma tiene sed de ti, y si yo le estoy esperando que el Señor me sacie, lo que le estoy diciendo es todavía no enviaste a tu hijo, ¿qué pasa que todavía no enviaste a tu hijo por mí? Entonces, o si yo creo que lo enviaste, pero todavía no me sació, a ver qué más tenés para darme. Entonces, ahí la canción se volvió anticristo, ¿te das cuenta? No es el problema de la letra, el problema es del entendimiento que se produce en una generación. Entonces, a los escritores de canciones, si nos está viendo alguno, espero que no, porque no se sientan mal por lo que estoy diciendo. Pues si me estuviera viendo alguno, diferente, o sea, lo que nos diferencia a un artista de un ministro del Evangelio es que el artista hace una canción, si vende bien, si no vende no importa, ya algunos se satisfacen con haber hecho una canción, otros se satisfacen porque vende mucho, listo. Ese es un canal de hombres. Por más de que haya artistas cristianos, pero un canal de hombres. Aunque se llamen cristianos, es un canal humano, natural. Ahora, un ministro siempre se pregunta, ¿qué quiero yo producir en la generación y qué estoy produciendo con lo que estoy hablando? Entonces, a mí me ocupa, yo entiendo lo que estoy hablando, pero no solamente lo tengo que entender, me debería de ocupar de que lo que estoy hablando produzca gozo y paz en las personas y no que les traiga un montón de confusión y no me importa nada, yo lo tiro y lo digo y le tiro un par de versículos, como muchos asumen la vida del ministerio, ¿no? A lo Elías, ¿no? A lo Elías, Eliseo, acá dice el Señor, pum, pam, pam, cortamos cabeza y nos vamos. No, no, porque ya Dios tuvo una Elías, O a los Josué, Abel, yo tuvo en una mi Elías. casa serviremos a Jehová, no sé qué harán ustedes. Arréglensela a ustedes. Entonces, y Dios dice, mira, ya necesitaba un Elías, ya lo tuve, el puesto fue ocupado, gracias, no me hace falta ninguno más. Si me llega a hacer falta, te llamo, pero hoy el Señor nos está llamando como iglesia a construir, a edificar,
a ser de edificación, a que lo que hagamos provoque más a Cristo en las personas. Entonces, yo le hago cantar a toda una generación cosas que son anticristo, ¿no? Si yo le hago cantar a toda una generación, por un minuto en tu presencia, todo daría, ¿ah? Claro, una canción antigracia que anula la cruz de Cristo, que pone en mis méritos, o sea, es pura imaginación. Entonces, deja a la gente pensando románticamente lo que puede hacer para ganar un minuto, ¿no? Es vana. Alguien me puede decir, sí, lo que está diciendo la canción es que no puedo hacer nada. Bueno, pero es vana si ya lo tenés. Te estás reforzando de que hay algo que todavía no tenés. Entonces, si ya te lo fue otorgado en el Señor, es mejor que nosotros anunciemos y disfrutemos lo que ya tenemos. Nadie que le sirve en un plato y le dice a su madre, ay madre, si me sirvieras este plato, y si me cocinaras este pollo así, tan rico, tan delicioso. No, ya cómelo si te lo acabo de servir. Claro. Entonces, nos pasamos distraídos en cosas y además de eso con el peligro de hacer entender cosas equivocadas. Entonces, ahí es donde no se, ya dejan de ser inocentes las canciones y como me dijo una persona, pastor, no hable mal de esa canción que a mí me encanta. Digo, bueno, si la querés cantar para vos, buenísimo. A ver, si le vas a cantar algo a Dios, asegúrate que a Él le encante, no que a vos te encante, ¿no? Que le cierre a Dios, porque si no, nos pasamos torturando a Dios, ¿no? Abel, preguntas nos han llegado a mansalva por este tema y seguramente no va a ser la última vez que charlemos. Pero para ir dándole un cierre, por lo menos a esta primera parte, a este primer tiempo, o a la segunda, porque la primera fue la semana pasada, pero sí a la primera parte de entrevista. Para ir dando un cierre, vamos con las tres últimas, pero si no te parece mal, a estilo ping-pong. Vamos y venimos. Una de las preguntas que nos ha llegado es, ¿qué pasa con las partes de mi alma que no han sido salvadas? Lo mismo que pasa con nuestra alma cuando se expone a la verdad. O sea, sencillamente aquello que no soporte la exposición a la verdad, igual que sucede con nosotros todo el tiempo. Cada vez que algo se alumbra, lo que no era verdadero sencillamente se desecha. Bien, la otra. Cuando nosotros en realidad no entramos en el debate, pero sí escuchamos el debate y uno, si bien trata de no entrar, pero el debate hace ruido. Cuando hablamos de la salvación se pierde, no se pierde, ¿qué es lo que se pierde? Lo que se puede llegar a perder. Según el apóstol Pablo, cuando él escribe a los corintios, eso lo pueden las personas que lo deseen, pueden buscarlo en 1 Corintios 3, del 12 al 15, habla, él mismo será salvo, pero dice, aunque sufrirá pérdida, ¿no? Entonces ahí habla de que alguien que es salvo, pero que pierde. Lo que pierde es aquello que tenía construido en su alma, pero no tiene valor eterno. Eso se pierde. Bien. Y por Y último, además, sí, además desde un punto de vista económico, se pierde el costo de oportunidad. O sea, no me puedo quitar el casi contador, así como que me gustan esas expresiones, ¿no? De los contadores. El costo de oportunidad. Pierdo lo que no construí de Cristo y que podría haber aprovechado mis días para edificar de Cristo en mi alma. Nuestro espíritu frente al Padre en el día del Señor va a ser todo celebración. O sea, para aquellos que hemos creído en el Señor, es todo celebración, todo alegría. Quiero darle esa confianza a las personas que han creído en el Señor, decir, todavía no maduré, no crecí, no importa, el día del Señor para nosotros no es un día de juicio, no es un día de condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, el día del Señor para nosotros no es un día, sino un día de balance. Y la pregunta es, ¿cuánto ganas? No hay, o sea, pérdida es lo evidente es perdí esto, pero es cuánto gane. Y el saldo siempre va a ser positivo, siempre, porque así sea que me quede un tiempo en el Señor, algo, una expresión de verdadero amor, un entendimiento, algo, no sé,
en algo el Señor abrió mis ojos, y si mucho más, si hemos colaborado con la madurez de nuestras vidas y la madurez de otros, la ganancia va a ser muchísimo. Y Abel, por último, y ya te dejamos tranquilo, te despedimos por mí, nos quedamos como Pablo, viste, cuando se le cayó el muchacho que se le quedó dormido. Estamos 16, 17 horas, pero la realidad es que quedémonos para la próxima, para otras próximas veces. Y la última pregunta sería, ¿qué papel jugaría la determinación nuestra en que la salvación se abra la compuerta del alma y la salvación pase desde el espíritu? Bueno, toda determinación y toda decisión proviene de una voluntad, ¿no? El apóstol Pablo dice que en nuestras vidas, antes de conocer la vida espiritual, por lo menos había dos voluntades, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo tengo una definición de ambas, pero no es el tema. Voy a hacer la respuesta tipo ping-pong. Entonces, a partir de que alguien a mí me notificaron y me dijeron, ahora eres espíritu y eres vida, ¿no? O sea, tienes vida espiritual. A partir de allí yo entiendo, mi alma entendió de que ese espíritu también tiene una voluntad. Entonces, yo quiero conocer esa voluntad. Entonces, ¿cuál es cuál es la apertura de ojos que tiene que venir? Es decir, cuando mi alma quiere cosas, ya no es lo que yo quiero, sino lo que quiere mi alma. O más bien lo que quiero en mi alma, que ya le di una categoría, pero no es lo que quiero, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, lo que quiero no hago, sino lo que no quiero, eso hago. Entonces, que ese conflicto es un conflicto de voluntades que solamente se da en el alma, pero en el espíritu hay una voluntad que esa, cuando la vamos descubriendo a esa voluntad y le damos lugar en nuestras vidas y tomamos decisiones espirituales, es decir, las tomamos porque nuestro espíritu lo determina y haya lugar en nuestras almas, entonces allí es donde las cosas relevantes. Entonces mi alma, ¿qué puede querer? ¿Qué puede anhelar? ¿Qué puede decidir? Puede decidir lo que es evidente. O sea, si una persona directamente no cree a mi mensaje y yo le digo, tenés vida espiritual, y no la cree, nunca se va a preguntar, ¿qué quiero yo en mi espíritu? No se lo va a preguntar. Ahora, si decide conocer, y ese conocer va a ser sin lugar a dudas una muerte, porque el alma se cree todo hasta que ve el espíritu, ¿no? Cuando el alma ve el espíritu y dice, wow, eso es lo que soy en el Señor. Entonces se somete y empieza a experimentar esa voluntad, ¿no? Conocer esa voluntad del espíritu. Bien, Abel, gracias por estar, gracias por nutrirnos, por permitirnos comer de vos, como se diría, ¿sí? Comer de la porción de Cristo que está en vos. Si querés dejarnos una reflexión final, todos tuyos somos. Animarles a que esta palabra, si algo no se entiende, es sencillamente descansar en el Señor, llevar en oración al Señor y decir, Señor, si hay algo aquí que necesito entender, háblame, siempre clamar y decirles, si alguna persona dice, sí, yo quiero eso, pero no sé cómo lograrlo, disfrute el querer lo correcto. Hay que disfrutar. Antes de tenerlo, es querer lo correcto. Entonces, si alguien dice, sí, yo quiero ver esa madurez, ahora entiendo, yo quiero ver la salvación de mi alma, quiero experimentar más de lo eterno en mi alma, ¿cómo? No entremos en desesperación. Disfrute que hay pocas personas en nuestra generación y en nuestras generaciones que han entendido la madurez espiritual como un objetivo esencial y central en sus vidas. Entonces, si nosotros como generación levantamos este clamor, vamos a haber dado un gran avance en nuestra generación y mucho más si logramos encontrarle la vuelta como generación a ver esa realidad experimentada plenamente en nuestras almas. Así que un Gracias, fuerte Abel. abrazo, les amo y para mí es un privilegio servirles. Te amamos, Abel. Muchísimas gracias. Gracias por estar. Abrazo Gracias. enorme, enorme. Chaucito. Chao, hasta la Dios los próxima. bendiga. Chau, chau. Muy bien, amados.
sin más que agradecer al Pastor Abel, ya lo hemos hecho recién en el final de la entrevista, pero realmente agradecidos a él, agradecidos a Dios y agradecidos a ustedes por haber estado ahí, por habernos acompañado hasta este momento. Sinceramente, no fue una entrevista más, todas y cada una de estas entrevistas tienen una connotación diferente, marcan un momento distinto. Yo te invito a que la vuelvas a escuchar, que no te quedes con la primera impresión, que profundices, que nos preguntes, ¿sí? Estamos abiertos a que nos consultes, a que nos preguntes. Esto no termina en una entrevista, no termina en una charla, así como lo dijimos hace unos días cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar al pastor Joel Álvarez de Cuba. No termina ahí, sino que continúa y continúa para seguir profundizando. Así que, amados, cualquiera de ustedes que tenga una inquietud, que quiera hacernos alguna consulta, puede hacerla al número de WhatsApp institucional nuestro. No duden en consultar, no duden en enviar cualquier cuestión que les quede ahí pensando, no se queden con dudas, disipémosla. Estamos construyendo, estamos trabajando en esta edificación, lleva tiempo, por eso somos eternos, porque esto nos va a llevar una eternidad. Así que la idea es que mientras podamos, continuemos nutriéndonos y teniendo la posibilidad de disipar cualquier duda, porque necesitamos construir y construir bien. Así que esperamos tus comentarios, esperamos tus inquietudes, al número de WhatsApp. Y bueno, la semana que viene vamos a tener otra entrevista, seguramente tan nutriente como esta, pero más allá de lo que va a pasar el próximo viernes, antes hay un domingo y te esperamos este domingo en la doble jornada, desde las 10 de la mañana. Conectamos con Manantial de Vida Suipacha, así que estate atento, tempranito, ahí seguramente vas a estar recibiendo toda la información respecto a esa reunión. Y por la tarde, desde las 17:30, nuestra reunión habitual de los días domingo. Así que te esperamos en esa doble jornada. Invita a quienes quieras a ser participantes. Estamos construyendo y no nos vamos a detener. Un abrazo enorme, enorme a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Paz.